Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 3 y vamos a exponer el tema de síndromes paraneoplásicos con afectación pulmonar. Un poco de su introducción es que los síndromes paraneoplásicos son situaciones que suelen estar asociadas al cáncer de pulmón, especialmente a las de células pequeñas. En muchos casos, estos síndromes pueden manifestarse antes de que se realice el diagnóstico del cáncer, incluso cuando la enfermedad está en sus etapas tempranas. Aunque también es común que estos síndromes aparezcan cuando hay recurrencias o cuando hay metástasis. Así que veremos más adelante que suelen afectar funciones endocrinas, neurológicas, dermatológicas y reumatológicas. Bueno, empezando con los síndromes endocrino-metabólicos, estos tenemos que son principalmente provocados por la síntesis ya sea de citocinas, de hormonas o péptidos de hormona. Esto lo que van a hacer es actuar sobre órganos blancos y producir esas entidades. Entre las neoplasias, de todas las neoplasias pulmonares, lo que más vamos a observar son lo que es el cáncer microcítico, observándose en el 12% de los pacientes. Existen diversos criterios para poder diagnosticarlos, pero esto no significa que tienen que estar específicamente todos en un solo paciente. Así pues, tenemos que puede haber función endocrina anormal, sin regulación por retroalimentación fisiológica. Otro criterio es la ausencia de metástasis en la respectiva glándula endocrina, porque recordemos que metástasis más bien es cuando el cáncer se disemina a otras regiones del cuerpo. En cambio, el síndrome paraneoplásico va a provocar diferentes manifestaciones desde por parte del tumor primario. También va a haber deterioro con aumento de la carga tumoral, puede haber una vez tratado el tumor, mejorado la función endocrina, y otro criterio es la evidencia de la presencia de hormonas en el tumor o síntesis hormonal por parte del tumor. En sí, los más frecuentes está lo que es la hipercalcemia humoral maligna, la secreción inapropiada de la hormona antidiurética y el síndrome de Cushing ectópico, en el cual nos vamos a enfocar. Pero también hay otras manifestaciones como la ginecomastia, la acromegalia, la galactorrea, el síndrome carcinoide y la hiper e hipoglucemia. Respecto a la hipercalcemia humoral asociada a malignidad, a la neoplasia que más se va a asociar respecto al cáncer pulmonar es el cáncer pulmonar de células escamosas, en el 23% de los casos. El mecanismo por el cual se desarrolla es porque existe una descarga de la proteína con la hormona paratiroidea por parte de las células cancerígenas por parte del tumor. Entonces se van a producir distintas manifestaciones clínicas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación. Puede haber a causa de los vómitos deshidratación y en caso de que haya falla renal podemos encontrar poliuria. Asimismo, hay entre las principales manifestaciones neuropsiquiátricas podemos encontrar fatiga, cambio en el estado de ánimo, letargia, entre otras. Para el diagnóstico se va a realizar principalmente, y si es que se encuentra disponible, la medición de calcio ionizado y los niveles de hormona paratiroidea. Pero en caso de que no sea posible, de que no se pueda medir el calcio ionizado, vamos a medir los niveles de calcio y albúmina séricos para valorar lo que es el calcio corregido. Y bueno, para el tratamiento en sí, como de todos los síndromes paraneoplásticos, prácticamente es primero manejar el cáncer pulmonar, ya sea por distintos procedimientos. Para en sí tratar la hipercalcemia aguda, se administra lo que son líquidos intravenosos, que sería en este caso solución salina al 0,9% entre 2 a 3 litros. Como terapia ayudante se pueden usar los diuréticos de asa, que se ha comprobado que han sido eficaces, pero los agentes que más seguros y que han demostrado ser los más seguros son los bifosfonatos. Y en el tratamiento igualmente podemos incluir lo que es la calcitonina y el denosumab. Bueno, ahora tenemos el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esta es una hiponatremia hiposmolar euvolémica, es decir, que no va a haber hipovolemia. Se caracteriza porque hay una osmolaridad, la sérica va a estar baja y la osmolaridad urinaria va a estar inapropiadamente alta. Esto va a ser en contexto de ausencia de un tratamiento diurético, de insuficiencia suprarrenal, de insuficiencia cardíaca, de cirrosis o hipotiroidismo. Esta es provocada porque hay una síntesis mantenida de la hormona antidiurética y del péptido natriurético auricular por parte de las células del tumor en ausencia de estímulos ya sea osmóticos o no osmóticos.
Y bueno, va a afectar de todos los pacientes con cáncer entre un 1 o 2%. Y la mayoría, es decir, el 75% se va a vincular al cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, es importante saber la clasificación que va a depender del nivel de estudio sérico. Tenemos el leve, que las cifras van a estar entre 130 y 134 miliequivalentes por litro, moderado entre 125 y 129 y severo en menos de 125, ya que de esto dependen las manifestaciones clínicas, que las cuales pueden ser fluctuantes. Tenemos cefalea, debilidad, alteraciones en el estado mental, la memoria, convulsiones, fallo respiratorio, incluso coma, y aunque es muy poco probable que se dé, pero en ocasiones se puede dar la muerte. Ya. Para su diagnóstico tenemos criterios esenciales y no esenciales. Vamos a mencionar los más importantes, que son los esenciales. Como ya mencioné, es una hiponatremia, el sodio está por debajo de 134, la osmolaridad plasmática, como ya mencioné, también va a estar descendida en 275 miliosmoles por kilogramo. En cambio, la osmolaridad urinaria va a estar elevado, asimismo como el sodio urinario. Y como ya mencioné, en ausencia de distintas entidades como la hipovolemia, la insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. Para el tratamiento asimismo es primero tratar el tumor subyacente, ya sea por resección quirúrgica, quimioterapia, radiación o una combinación de estos procedimientos. Para lo que es el tratamiento, cuando hay severidad en la hiponatremia, donde se presentan síntomas neurológicos, se administra solución salina hipertónica, pero hay que tomar en cuenta que esto no se lo debe hacer de manera rápida porque corre el riesgo de que el paciente presente mielinólisis pontina. Ya, y en cambio, cuando hay condiciones asintomáticas, inicialmente lo que se hace es la limitación o restricción del agua a menos de 1 litro por día. Y ya si se requiere de un tratamiento farmacológico, se puede usar tetraciclinas como la de meclociclina, y también han resultado ser eficaces los antagonistas del receptor de la hormona antidiurética. Bueno, terminando con los síndromes endocrinos, tenemos el síndrome de secreción ectópica de la ACTH, que también se conoce como síndrome de Cushing ectópico. Este también la mayoría de veces se vincula con el cáncer de pulmón de células pequeñas y con los tumores carcinoides bronquiales. Se piensa que esto es provocado porque se expresa propio melanocortina, que es un polipéptido precursor de ciertas hormonas que son expresadas por el mismo tumor. Aquí vamos a encontrar los clásicos síntomas que se dan en el síndrome de Cushing, como la típica cara de luna llena, hay estrías rojizas, como las que podemos ver en la imagen, que se dan principalmente en la zona del abdomen, acné, hiperpigmentación, edema periférico, atrofia muscular. Estos pacientes sufren muchas veces de hipertensión arterial secundaria. Bueno, para el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es excluir un Cushing iatrogénico. Eso se realiza por medio de una buena anamnesis. Se le debe preguntar al paciente si está consumiendo corticoides, porque también puede ser un Cushing exógeno y hay que descartarlo primero. Y hay tres pruebas que se pueden hacer principalmente, que es la valoración de cortisol, tanto en saliva nocturna como la recolección de orina en 24 horas. Otra prueba importante es la prueba de supresión nocturna con dexametasona en miligramos. Otra prueba que puede ser complementaria son las de imagen para puede ser una tomografía computarizada, resonancia magnética, también para descartar algún adenoma hipofisario. Y bueno, pero el diagnóstico definitivo se lo hace con una tinción inmunohistoquímica para CTH con una biopsia tumoral. El tratamiento también consiste en la excisión quirúrgica del tumor. Se puede, en pacientes que recién están recibiendo un tratamiento, se le puede dar ketoconazol o metilrapol. Pero hay que mencionar que la mortalidad es elevada en los pacientes que tienen cáncer de células pequeñas, porque estos tumores son quimioresistentes. Entonces, a pesar de este tratamiento, igual las tasas de mortalidad son elevadas. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre los síndromes neurológicos. Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son una complicación del cáncer poco frecuente. En ocasiones, esta respuesta inmune no solo ataca a las células tumorales, sino que erróneamente también ataca al sistema nervioso. Los desórdenes neurológicos paraneoplásicos sintomáticos son raros. Esto constituye tal vez un 0,1% de los pacientes con cáncer.
Estos van a ser mediados por mecanismos inmunológicos. Van a aparecer síntomas y signos neurológicos muy variados como trastornos de memoria y comportamiento, crisis epilépticas, trastornos sensitivos o motores. También presentan trastornos del equilibrio o visuales. La siguiente. Ya, la tabla. Aquí podemos observar una tabla donde nos va a indicar los síndromes paraneoplásicos clásicos y no clásicos, de acuerdo con la clasificación de Posner. Entre los clásicos tenemos degeneración cerebelosa, encefalitis límbica, oxoclonus, miclonus, síndromes de Lambert-Eaton, neuropatía sensorial, dermatomiositis, y entre los no clásicos tenemos encefalitis del tallo cerebral, retinopatía asociada a cáncer, retinopatía asociada a melanoma, síndrome de persona rígida, mielitis, neuropatía sensoromotora, poliomielitis, miopatía aguda necrotizante. Es importante saber que para diagnosticar un síndrome neurológico paraneoplásico debemos basarnos en un conjunto de datos, que además de los marcadores inmunológicos va a incluir también la clínica, el diagnóstico del tumor, la latencia de la enfermedad neurológica y oncológica, la neuroimagen, el análisis de líquido cefalorraquídeo, que se va a realizar mediante la punción lumbar, una respuesta también del síndrome neurológico al tratamiento del tumor. Ya, entre los síndromes neurológicos más comunes, entre los clásicos tenemos la degeneración cerebelosa subaguda, que esta va a causar una ataxia progresiva bilateral de piernas y brazos, una disartria y en ocasiones vértigo y diplopía. Esto va a evolucionar entre meses y provoca una discapacidad acentuada. En el síndrome de Addison-Lambert, este va a ser un síndrome que va a tener un mecanismo inmunitario similar a la miastemia, que va a causar debilidad y va a afectar a los miembros, pero va a respetar los músculos oculares y vulvares. También tenemos la encefalitis límbica, que esta va a ser clínicamente sugerida por una instalación subaguda que se va a dar entre días y hasta 12 semanas. Se va a caracterizar por presentar crisis convulsivas, pérdida de la memoria, confusión y síntomas psiquiátricos que sugieren un involucramiento del sistema límbico. Entre los no clásicos tenemos la mielopatía necrosante subaguda. Este va a ser un síndrome raro donde se va a observar una pérdida sensitiva y motora ascendente rápida en la sustancia gris y blanca de la médula espinal que provoca paraplegia. La polimiositis va a ser una afectación que va a dificultar una capacidad como subir escaleras, levantarse del asiento, levantar objetos o alcanzar lugares por encima de la cabeza. El síndrome de la persona rígida es un trastorno, del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva y espasmo. Bueno, los síndromes neurológicos es importante recalcar que eh, lo puede detectar un médico y también un neurólogo. O sea, el médico lo detecta, pero lo deriva al neurólogo. Lo realizan, siempre se realiza esto con un examen físico general, donde bueno, el médico va a hacer preguntas y llevará a cabo pruebas simples en el consultorio para determinar los reflejos, la fuerza muscular, el tono muscular, el sentido del tacto, la visión y audición, la coordinación, el equilibrio, el humor y la memoria. Entre los exámenes complementarios más comunes están el análisis de sangre y la punción lumbar. También se utilizan exámenes como, como rayos X, como resonancia magnética, rayos X y también es importante siempre destacar que el tratamiento va a ser sobre todo originario por el tumor. Esto va a tener respuestas, bueno, ya que el sistema inmune va a tener una respuesta normal, se va a tratar con corticoides, inmunosupresores, inmunoglobulina y recambio plasmático.
Bien, continuando con los síndromes dermatológicos, pues vamos a tener que estos van a aparecer ya sea antes, durante o después de la identificación del cáncer. Sin embargo, para diferenciarlo de lo que son las manifestaciones, pues que son estrictamente de enfermedades cutáneas o relacionadas con otras enfermedades, se deben cumplir ciertas características. Entre ellas vamos a tener que ambas entidades van a iniciar al mismo tiempo, ambas van a tener un curso paralelo, las manifestaciones cutáneas no son parte de un síndrome genético, el tumor específico ocurre con una dermatosis y la dermatosis observada es común, no es común. También va a haber un alto porcentaje asociado entre las alteraciones cutáneas y alguna neoplasia. Bien, entre estas manifestaciones cutáneas vamos a encontrar lo que es la acantosis nigricans, que esta es una dermatosis de origen desconocido que principalmente se caracteriza porque hay un engrosamiento e hiperpigmentación de la piel, sobre todo en áreas como las axilas, la ingle, las regiones de flexión, también en regiones articulares, y que se va a acompañar de lo que es una papilomatosis en la cavidad oral y hiperkeratosis de lo que son la palma de las manos y en algunos casos en las plantas de los pies. Esta se asocia principalmente a lo que es al adenocarcinoma gástrico en un 90%, aunque también puede aparecer en el curso de un adenocarcinoma de pulmón, de mama, de ovario y en otros tipos de trastornos hematológicos. Por lo general, el tratamiento de todas estas manifestaciones dermatológicas va a estar relacionada con el tratamiento de la afectación principal, pues que va a ser el cáncer, y en este caso de la acantosis nigricans se puede utilizar los corticosteroides tópicos como la acicretina, la treitoína y el amor. También vamos a encontrar lo que son las palmas tripa, que este es un engrosamiento aterciopelado y rugoso de las palmas y con menos frecuencia se va a encontrar en las plantas de los pies. Junto con la acantosis nigricans suele mejorar cuando pues hay la resolución o haya tratamiento del cáncer principal. También vamos a encontrar el signo del Lesser-Trelat, que este se caracteriza porque son lesiones que se desarrollan de manera rápida y simultánea, lo cual pues va a ser atípico para una manifestación cutánea que es la seborreoqueratosis. Estos van a crecer también de forma más lenta y se asocia también a lo que son neoplasias internas, sobre todo al cáncer gastrointestinal como el adenocarcinoma gástrico. Siguiente. Bien, continuando con la vasculitis leucocitoclástica, esta es una enfermedad inflamatoria vascular que se caracteriza porque va a haber involucro de la piel, hay infiltración de leucocitos polimorfonucleares en vasos de pequeño calibre, también hay presencia de leucocitosis, hay necrosis fibrinoide y también puede haber extravasación de ciertos eritrocitos. Por lo general está asociado al cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma y de las células escamosas y va a desaparecer al momento, y va a aparecer al momento o antes del diagnóstico de dicha neoplasia. Con respecto a la fisiopatología, pues se postula que existe cierta formación de inmunocomplejos, los cuales se depositan en lo que son los vasos sanguíneos, provocando un efecto autoinmune. Esta dermatosis se caracteriza por presentar dolor, ardor, hay también prurito y puede aparecer una púrpura palpable sobre lo que son las extremidades inferiores. Y se va a acompañar de síndrome de manifestaciones constitucionales como fiebre y malestar general. Y el tratamiento, pues como en la mayoría de todos estos casos, se va a realizar mediante el control del cáncer subyacente. Para el eritema de Guyraton-Repens, este va a ser un síndrome paraneoplásico raro que se caracteriza por lo que son placas pruriginosas y serpentiginosas. Estas tienden a parecerse a lo que son los granos de madera. Esta se disemina rápidamente, iniciando en el tórax y desciende también hacia las extremidades. Esta se va a caracterizar por presentar prurito intenso, puede haber eosinofilia periférica y va a ser más común en hombres que en mujeres. Por lo general se asocia al cáncer de pulmón y puede preceder al diagnóstico de dicho cáncer en un promedio de 7 meses, por lo que cuando aparece este eritema de Guyraton-Repens se debe descartar un proceso maligno ya subyacente. Para el síndrome de Bassex o acroqueratosis paraneoplásica, esta va a ser una dermatosis que se caracteriza por hiperkeratosis parasiforme acral simétrica. Por lo general, la patogénesis es desconocida y se manifiesta como una erupción eritematosa violácea que ocurre primero en la superficie acral. Va a involucrar también lo que son los pabellones articulares, la nariz, las manos, los pies y también puede aparecer en las rodillas. Este aparece en un 60% en casos de preceder al tumor,
Se asocia sobre todo al género masculino, hasta en el carcinoma de células escamosas del esófago, también puede aparecer en cáncer de pulmón, de cabeza y de cuello. Ahora continuando, siguiente, por favor, con los síndromes reumatológicos, pues estos también van a tener ciertas características que deben cumplir pues para diferenciarlos de otro tipo de manifestaciones reumatológicas. Entre ellas encontramos que las manifestaciones reumatológicas debido a la invasión de huesos, articulaciones o músculos se da por las células leucémicas. Pacientes con una enfermedad reumática también establecida que inicia con un cáncer, incluso 20 años antes, pueden haber manifestaciones reumáticas que aparecen como reacción adversa a lo que es la terapia antineoplásica, como es el caso del fenómeno de Raynaud. También encontramos síndromes reumáticos paraneoplásicos, que puede ser la artritis, la miositis, la periostitis, la fascitis, la osteomalacia, que suelen ser manifestaciones musculoesqueléticas, pues que se relacionan con este tipo de cáncer. Entre ellos vamos a encontrar lo que es la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, que se caracteriza por una proliferación de los tejidos cutáneos y óseos distales que da lugar a abombamiento de los dedos y de las manos de los pies. Esta artropatía es dolorosa, suele ser simétrica y puede aparecer periostititis de huesos largos. Estas manifestaciones se asocian con mayor frecuencia a lo que es el cáncer de pulmón y a diferencia de la artritis reumatoide, que es con el principal que se debe hacer el diagnóstico diferencial, pues tenemos que en este caso no va a haber ni erosiones ni sinovitis inflamatoria y no hay un estrechamiento del espacio articular, como pues se puede observar también en la osteoartritis, que es otro con el que se debe hacer el diagnóstico diferencial. Para este caso se puede utilizar como diagnóstico la gamografía ósea, que puede mostrar engrosamiento perióstico, sobre todo en lo que son las tibias y los peronés. La fisiopatología también es poco conocida y puede implicar lo que es una sobreexpresión del factor de crecimiento endotelial vascular. Y por último tenemos las miopatías inflamatorias, que va a agregar lo que es la poliomiositis y la dermatomiositis. Estas van a ser miopatías inflamatorias que son autoinmunes, que se pueden observar en el contexto de una neoplasia maligna. Estas se caracterizan principalmente por lo que es debilidad muscular proximal e indolora. En el caso de la dermatomiositis, esta se asocia con lo que es la erupción heliotropa. Hay las pápulas de Gottron, también vamos a tener con menor frecuencia la fotosensibilidad. En el caso de la dermatomiositis, esta se asocia en un 10 a un 40% de los casos y a menudo surge dentro de un año después de lo que es el diagnóstico de cáncer. Dentro de los síndromes hematológicos, primero hay que decir que estos suelen ser asintomáticos y se pueden diagnosticar después del cáncer y en etapas avanzadas de la enfermedad. También se han reportado que los pacientes que tengan cáncer pulmonar con estos síndromes tienen un mal pronóstico. Dentro de esto vamos a encontrar la leucocitosis con neutrofilia. Dale la siguiente. No, esa es. Esta suele encontrarse tanto en el momento como después del diagnóstico del cáncer y cuando se observa una leucocitosis en ausencia de un proceso infeccioso y que hay administración de corticosteroides, se debe de pensar de que estamos ante la presencia de un tumor. Los niveles de los leucocitos pueden llegar a más de 50.000 células por milímetro cúbico y se relacionan más con el cáncer de pulmón de células grandes, aunque también pueden aparecer en los otros tipos. Se han reportado también que casos de hipercalcemia aunada con la leucocitosis, las cuales van a estar asociadas a un mal pronóstico. Sí. En la hipereosinofilia tenemos niveles extremadamente altos de eosinófilos que se relacionan con procesos malignos de base y dentro de las cuales se puede encontrar el cáncer pulmonar. Van a haber más de 1.500 células por microlitro, las cuales están relacionadas con un mal pronóstico y una actividad tumoral mucho más agresiva. Continuando con la trombocitosis, es el conteo de más de 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. La prevalencia de la trombocitosis al momento del diagnóstico del cáncer pulmonar se ha observado en el 13 al 32% y esta se cree que está relacionada por la liberación de la interleuquina 6 por parte de las células tumorales. Por ejemplo, la interleuquina 6 induce la expresión del factor tisular, el fibrinógeno, el factor 8 y el factor de von Willebrand, y esto va a aumentar la agregación plaquetaria y la sensibilidad a la trombina, por lo que va a aparecer este fenómeno.
y también se reporta una menor tasa de supervivencia en pacientes con cáncer pulmonar y trombocitosis que en aquellos que no presentan esta alteración hematológica. Luego, en el tromboembolismo venoso, los pacientes con cáncer pueden presentar un cuadro de tromboembolismo venoso como una manifestación inicial, y de estos el cáncer pulmonar tiene un riesgo de 20 veces incrementado de presentar dicha entidad. Principalmente el grupo de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas. De este grupo específicamente, las células escamosas son las que mayor riesgo tienen de presentar esta entidad. A su vez, la aparición de episodios de tromboembolismo venoso puede estar relacionada con la presencia también de metástasis. Y se ha encontrado que en las células cancerígenas presentes en el cáncer pulmonar son capaces de producir factor tisular, el cual está encargado de iniciar la cascada de la coagulación. Por eso aparece este fenómeno. Y el tratamiento anticoagulante se basa nada más en el uso de heparina de bajo peso molecular. En el síndrome de Trousseau, antes era definido como una tromboflebitis migratoria, la cual estaba asociada a un proceso maligno. Es un síndrome que abarca un estado de hipercoagulabilidad relacionado con el cáncer. La fisiopatología se relaciona con la presencia de coagulación intravascular diseminada mediada por el factor 10, que principalmente en los adenocarcinomas. Y el manejo es con heparinas de bajo peso molecular. Siguiente. En la glomerulopatía neoplásica vamos a tener a la glomerulopatía membranosa. Es la forma más común en que se manifiesta dicho síndrome, y estos síndromes nefróticos suelen estar presentes desde antes o al momento del diagnóstico del cáncer. La resección del tumor primario, la quimioterapia o la radioterapia tienden a resolver este síndrome paraneoplásico, y en los casos en que haya recurrencia o progresión, los síndromes nefróticos van a reaparecer. Siguiente. Luego, por último, tenemos la conclusión. La gravedad de los síntomas de la enfermedad paraneoplásica no está relacionada con el tamaño del tumor primario, y pueden presentarse en cualquier etapa de la enfermedad. El carcinoma de células pequeñas es el extirpe con mayor asociación a síndromes paraneoplásicos, y estos síndromes producen manifestaciones clínicas en base al sistema que se está alterando, ya, siendo independientes de los efectos generados por el tumor primario. El tratamiento del síndrome, como ya se dijo anteriormente, depende del manejo del tumor primario. Si este se maneja adecuadamente, entonces va a haber un menor riesgo de la mortalidad. Gracias. Y esas son las referencias bibliográficas.